Cuarta entrega del análisis del Jesús histórico valiéndonos del trabajo del filólogo e historiador Antonio Piñero. Hoy dos epígrafes, Jesús y las mujeres por un lado y el entorno violento de Jesús por otro. A por ello. Bienvenidos al 35º capítulo de Alter Historia. Bueno, normalmente lo digo al final, hoy lo digo al principio. Darle al like, darle, los que no os habéis suscrito, suscribíos, darle a la campanita para que os avise YouTube de cuando salen los siguientes capítulos. Compartid el vídeo con las personas que penséis que les puede interesar. Os dejo aquí la lista de reproducción donde aparecen los 3 capítulos anteriores, aparece este mismo y aparecerán los futuros capítulos de esta serie del Jesús histórico. Y nada más, vamos al tema que nos ocupa. Bueno, para analizar la relación de Jesús con las mujeres hay que tener en cuenta que Jesús procedía de Galilea, la llamada Galilea de los Gentiles. Veíamos esto en el anterior capítulo, que era, según Piñero, más abierta que Judea. Galilea, por haber tenido más contacto con griegos y romanos, sobre todo griegos, era distinta de Judea, que según Piñero, pues era, él dice, una sociedad talibana. Judea, para él, en la época, era una sociedad talibana, lo que hoy entenderíamos como tal, ¿no? Pero Galilea estaba un poco más abierta, sin exagerar, pero bueno. Esto es fundamental para entender la relación de Jesús con las mujeres. Que, por cierto, tiene Antonio Piñero un libro dedicado expresamente a esto. Se llama así, Jesús y las mujeres. Podéis verlo. Bien, dice Piñero, bueno, ¿estaba casado Jesús? Bueno, pues la verdad es que nadie puede saberlo. Nadie sabe nada de Jesús antes de la vida pública, por lo cual no lo sabemos. Si estaba casado o no. No me dice Piñero, bueno, pues probablemente lo estuviera. Quizá podía ser hasta viudo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que no era obligatorio en la época que un rabí estuviese casado, que hay gente que lo dice. No, es que tenían que estar casados porque en la época era obligatorio que un rabí se casara. No es cierto que fuera obligatorio, según Piñero, que un rabino se casara en aquella época. Y de hecho, pues, pone el ejemplo de Jeremías, que bueno, fue un profeta que fue célibe, ¿no? Profeta del Antiguo Testamento, pone ese ejemplo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que durante su vida pública Jesús no sustentaba ninguna familia. Esto es evidente. Bien, llama a Piñero la atención sobre el hecho de que Jesús tomó a los 12 discípulos principales. Los 12 apóstoles eran todos varones. Esto no se puede ignorar, ¿verdad? Claro, dice, bueno, según pasajes que aparecen en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se puede deducir que era amable con las mujeres. Sí, por supuesto. Pero no feminista, dice Piñero. Es que, claro, sobre Jesús se han dicho tantas cosas en positivo y en negativo que se ha llegado a decir que era el primer feminista de la historia. Y dice Piñero, bueno, pues esto es absurdo, ¿no? No se puede comparar el concepto que tenemos ahora del feminismo con la actitud que podía tener Jesús con las mujeres. Que fuese un poco más abierto que otros judíos de la época, puede ser. Que se puede deducir que era una persona amable con las mujeres, de acuerdo. Pero de ahí a decir que era el primer feminista de la historia, dice, bueno, pues que no hay argumentos para defender eso, ¿verdad? Lo cierto es que en el grupo de Jesús pues había mujeres, es decir, mujeres que seguían al grupo, que les ayudaban con sus bienes, con los bienes de ellas, ojo con esto, y que les sustentaban económicamente a este grupo de gente que dice Piñero, no tenían un real, estaban dedicados a la predicación, no tenían oficio ni beneficio en aquel momento, y estas mujeres que seguían al grupo les sustentaban económicamente. Parece ser que eran mujeres de buena posición económica.
pero que adoptaban en el grupo de seguidores de Jesús una función de servicio. Aún así, el hecho de que hubiera mujeres dentro del grupo de Jesús, dice Piñero, ya significa que ahí hay algo de ambiente helenístico, ambiente de cultura griega, porque en un ambiente estrictamente judío parecería un poco extraño esto de que hubiera mujeres siguiendo al grupo de un predicador, al grupo de un rabí. Por eso dice, bueno, es que realmente ahí se nota que son galileos, que proceden de Galilea. Bueno, sí hay dos mujeres que han resultado importantes, o en la vida del Jesús histórico o en la creación posterior del personaje de Jesucristo, han sido su madre, María, y María Magdalena. Vamos a ocuparnos de las dos. La primera, su madre. El caso es que su madre aparece, por supuesto, en primer lugar en los relatos del nacimiento y de la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, pero esto ya en el primer capítulo de la serie de Jesús histórico, dijimos que muy probablemente estos episodios eran añadidos posteriores a los evangelios de Mateo y de Lucas sin credibilidad para reconstruir al Jesús histórico, con lo cual no podemos usarlos para gran cosa en lo que estamos tratando. Tampoco el episodio de las bodas de Caná, según Piñero, que aparece en el Evangelio de Juan y en el que su madre tiene una intervención importante, se puede usar para reconstruir al Jesús histórico, según Piñero. La primera vez que aparece su madre y se puede usar efectivamente para reconstruir al Jesús histórico es el episodio en el que la madre y los hermanos van a buscarle, quieren hablar con él y él no les atiende. Empieza esto, estamos hablando de múltiple atestiguación, aparece en los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Vamos a seguir la historia por el de Marcos, por ejemplo, ¿no? En Marcos 3:21 dice, vinieron los suyos a prenderle. Los suyos, está hablando, entiende Piñero, de la familia. Porque literalmente está fuera de sí. Está fuera de sí, está un poco loco. De esto ya hablamos también en el primer capítulo de esta serie, ¿no? De este episodio en concreto. Su madre capitanea a sus hermanos, dice Piñero, para que vuelva a su casa. Parece, él interpreta que era la intención de la familia al ir a buscarle, que vuelva a su casa, que se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo? ¿No? Él interpreta que Jesús posiblemente fuera el mayor y el encargado del negocio familiar, que en un momento dado pues lo abandona para irse a predicar por ahí, y tanto la madre como los hermanos intentan que vuelva a su casa. Bien. Después, en Marcos 3:31, un poquito después, se insiste en lo mismo. Quieren hablar con él y él no les atiende y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es lo que dice Jesús para rechazar reunirse con su madre y sus hermanos que han ido a buscarle. Bien, aquí voy a hacer un pequeño interludio rápido para hablar del Padre, porque surgió el otro día un debate interesante en la cajita de comentarios por parte de dos suscriptores que, bueno, vamos a ver. El Padre, aparte de los relatos del nacimiento y de la infancia, que como hemos dicho no tienen validez histórica, al Padre se le nombra en el episodio de la sinagoga de Nazaret, donde se dice, en Mateo 13:55, por ejemplo. Es un episodio también con múltiple atestiguación, ahora lo vemos. Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Bueno, del tecton, que ya hemos dicho que se puede traducir carpintero, puede ser
artesano, constructor. Bien. Es verdad que en este mismo episodio de la sinagoga de Nazaret, en Marcos 6:3, no se habla del Padre. Dice, no es este el carpintero. Ya directamente se refieren a Jesús como el tecton. No es este el carpintero. No está hablando del Padre. Pero luego es verdad que en Lucas 4:22 se dice, no es este el hijo de José. O sea que encontramos 3 versiones distintas, ¿no? Vale. No es este el carpintero, no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de José. Las 3 versiones. Bueno, tiene todo el sentido, dice Piñero, que el oficio de su padre fuera el mismo oficio que tuviese Jesús antes de lanzarse a predicar. O sea que eso tiene todo el sentido. Que el oficio se heredará de padre a hijo como ha pasado toda la vida en todas las culturas del mundo. Pero el otro día en la cajita de comentarios alguien decía que si no podía haber sido José viudo antes de tomar por esposa a María. Y yo decía, es que no sabemos nada sobre el padre de Jesús. Realmente no sabemos gran cosa aparte de esto que hemos dicho de su oficio, posiblemente, ¿no? Pero alguien contestaba, no, pero vamos a ver, esto de que era viudo sí aparece en el protoevangelio de Santiago. Bien, es cierto, es decir, el protoevangelio de Santiago es uno de los evangelios apócrifos, uno de los quizás más antiguos, porque este se estaría más o menos localizado en torno al 150. Se le sitúa como un viudo con hijos que después se casa con María, con la madre de Jesús. Bien. Pero claro, estamos hablando de, pues eso, un evangelio apócrifo que no tiene ninguna validez histórica. El único evangelio apócrifo, ya lo hemos citado en otro de los episodios, el único evangelio apócrifo que tiene valor para Antonio Piñero es el evangelio gnóstico de Tomás. Ya explicábamos por qué, ¿no? Hay que tener en cuenta que, hombre, aunque es 150 es de los evangelios apócrifos más antiguos, porque los hay más en el siglo siguiente y tal igual, pero de 150, pero hay que tener en cuenta que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, estarían escritos aproximadamente, también hablábamos de esto en otro de los episodios, entre el 68 y el 95, los 3. Luego el de Juan es posterior a esto, anterior al protoevangelio de Santiago, pero posterior a esto. Pero también decíamos que Juan es el menos histórico de los 4 evangelios, ¿no? Es decir, que también influye la fecha. Por eso estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son canónicos. El motivo por el que es canónico el de Juan es otro tema, pero bueno, se escapa un poco del estudio del Jesús histórico. Pero digamos que esta fecha 150 ya es muy tardía, aunque parezca que no es tan tardía, realmente lo es. Y además, bueno, pues que la historia esta de que José era viudo y tal igual, es una invención de los apócrifos como hay muchas otras. O sea, no tiene ninguna validez, no sabemos apenas nada, no podemos saber apenas nada del padre de Jesús. Bien, volvemos a María, volvemos a su madre la siguiente vez que aparece en los evangelios. María es en la cruz. En el evangelio de Juan está situada al pie de la cruz con el discípulo amado, el llamado discípulo amado. Dice Piñero, es imposible que los romanos permitieran que al pie de la cruz estuviera la madre del crucificado con uno de sus secuaces. Pongámoslo. Este episodio del Evangelio de Juan es simbólico, como tantos. El Evangelio de Juan, es decir, no puede ser. Esto aparece en Juan 19:26, que es cuando dice Jesús, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? El discípulo amado. Luego hablaremos del discípulo amado. Pero dice, esto es simbólico, esto no. Es mucho más creíble lo que aparece en los otros 3, en los evangelios sinópticos, tanto en Marcos como en Lucas como en Mateo, que hay varias personas, mujeres y otras personas que de lejos observan lo que está ocurriendo en la crucifixión de Jesús, pero de lejos, no al pie de la cruz.
Y entre estas mujeres que están viendo la crucifixión de lejos, aparece María Magdalena, otra María, madre de Santiago el Menor, y otras, pero no aparece María, su madre, en estos 3 evangelios sinópticos. No aparece ni siquiera viendo la crucifixión de lejos. Donde sí aparece es en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12-14. Después de la muerte de Jesús, María y los hermanos de Jesús, siempre aparece María ligada a los hermanos. Es decir, aparece, dice, en las ocasiones en las que, digamos, que las apariciones de María pueden ser defendibles históricamente, aparece siempre con los hermanos de Jesús. Y en este capítulo de Hechos, en estos versículos, Hechos 1, 12, 14, aparece con los hermanos de Jesús en Jerusalén, con los hermanos y con los discípulos de Jesús, que además se cita, en ese momento eran unos 120, en el llamado aposento alto, que era un lugar donde se reunían en ese momento, después de la muerte de Jesús, la primera comunidad de seguidores que tiempo después acabarían siendo llamados cristianos, ¿no? Pues aquí aparece María, que sí que parece que, bueno, en ese primer momento estaba integrada en la comunidad de seguidores de Jesús tras su muerte. Bien, vamos con María Magdalena. En la primera vez que aparece es en Lucas 8, versículos 1 al 3, en la que será integrada dentro de un grupo de mujeres curadas por Jesús, y concretamente a esta María Magdalena se le habrían expulsado 7 demonios. Parece junto con otra llamada Juana, otra llamada Susana, pero a esta concretamente, a María Magdalena, se le habían expulsado 7 demonios. Dice Piñero, hombre, este episodio aparece solamente en Lucas, no es por tanto, no tiene atestiguación múltiple, es dudosamente histórico. Bien, pero ahí aparece por primera vez María Magdalena, que se le habían expulsado 7 demonios. Bien, claro, luego resulta que es que a María Magdalena se la confunde con otros personajes distintos, como la mujer adúltera, que en el Evangelio de Juan Jesús salva de la lapidación, también se la acaba confundiendo con María Magdalena, o la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y enjuga estos pies con sus cabellos, que este suceso aparece en los 3 sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Estas 2 mujeres se identifican con María Magdalena y es el origen de la identificación de María Magdalena con una prostituta. La mujer adúltera y esta mujer pecadora que unge con perfumes los pies de Jesús y tal. También se la confunden con María de Betania, hermana de Lázaro, del resucitado. ¿Cuál es el origen de todas estas confusiones? Pues dice Piñero, resulta que es un papa del siglo VI, Gregorio I, el origen de haber confundido a todos estos personajes con María Magdalena y haber identificado a María Magdalena como una prostituta. También se ha llegado a identificar a María Magdalena con María de Alejandría. Y esto es aparte de Gregorio I. Esto no es cosa de Gregorio I, pero he visto que se la ha identificado también con María de Alejandría. ¿Y quién es María de Alejandría? Esto es un personaje muy interesante. También se le llama María la Judía. Bueno, es un personaje del que nos habla un tal Zósimo de Panópolis en el siglo IV después de Cristo, y la cita como uno de los sabios antiguos que habían fundado lo que se entiende como alquimia. Es María la alquimista, María la Judía, María de Alejandría. Bueno, pues a esta María de Alejandría también se la ha llegado a identificar con María Magdalena, pero desde luego no hay base para identificar una con otra. Pero es que al final María Magdalena ha tenido una capacidad de mimetizarse en diversos personajes, algunos que aparecen en el Nuevo Testamento y otros incluso fuera totalmente del Nuevo Testamento. Bien, posteriormente María Magdalena sí que aparece entre las mujeres que están observando la crucifixión de lejos, tanto
en el Evangelio de Marcos como en el de Mateo. Está junto con Salomé y con otra María, madre de Santiago el Menor, tanto en Marcos como en Mateo. Dice Piñero, ¿por qué no estaban los discípulos varones? Porque posiblemente habían huido. Tenían, evidentemente, peligro de acabar también crucificados como Jesús y como los otros dos que había a su lado. Luego hablaremos de la crucifixión, claro. Pero las mujeres, digamos que no estaban allí observando la crucifixión porque digamos que no existía el peligro de que a ellas las ejecutaran por ser seguidoras de Jesús, pero a los varones posiblemente sí. Por eso dice Piñero que solamente habría mujeres dentro de sus seguidores, solamente estarían algunas mujeres observando su ejecución, ¿no? Claro, también aparece en el Evangelio de Juan junto a la cruz, ya lo hemos dicho antes, junto a la cruz, lo cual dice Piñero que es imposible, con María, su madre, María, madre de Jesús, en el episodio del discípulo amado. Estarían María Magdalena, estaría María, la madre de Jesús, y el discípulo amado en este episodio que dice Piñero que sería totalmente simbólico. Bien, según Piñero, un rabí normalmente no tenía discípulas. Esto sí podría entenderse en el mundo helenístico, que, digamos, un predicador tuviese discípulas, pero en el mundo estrictamente judío es una cosa extraña. Pero bien, dice Piñero, o era viuda o no se había casado, porque, bueno, sería muy sorprendente que en ese mundo talibanesco de aquella época una mujer casada anduviese siguiendo a un predicador, a un varón y a un grupo de varones pues deambulando por ahí. Esto sería una cosa increíble, ¿no? Bien, dice, tenía dinero, evidentemente, porque para mantener a un grupo de aproximadamente 20 hombres que estaban a dos velas, pues esta mujer, María Magdalena, debía tener dinero, como otra que se cita, Juana, mujer de Cuza. Este Cuza era un funcionario de Herodes Antipas, ¿no? Bueno, pues otra que interpreta Piñero, pues tenía que ser viuda de este Cuza, porque si no es rarísimo. Bueno, pero digamos que mujeres de buena posición social que tuviesen dinero para mantener a este grupo de hombres que dice Piñero que eran pobres como ratas, tanto Jesús como sus seguidores, con lo cual pues tenían que ser mujeres de buena posición social. Pero mira, el término que se usa en los evangelios cuando se habla de estas mujeres que seguían al grupo de Jesús es diakoneim. Diakoneim, que significa literalmente servidora. Eran servidoras, es decir, que atendían tanto económicamente como en otro tipo de necesidades para cocinar, para limpiar. Dice Piñero, eran servidoras del grupo. Dice, ¿se la sacó 7 demonios? Bueno, hemos dicho que es un pasaje difícilmente histórico, el que aparece en el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero dice, bueno, esto evidentemente, y ya veíamos en el capítulo anterior, estas características analizábamos de sanador y de exorcista de Jesús, bueno, pues posiblemente que la curase de alguna enfermedad, no se sabe cuál. Llega a citar Piñero también sobre María Magdalena el hecho de que podía haber sido profetisa. Y aquí enlazaría con lo que hablaba antes de María de Alejandría, que también se la achaca la capacidad de ser profetisa, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Evidentemente yo creo que la identificación no es demasiado viable, pero bien. Después, claro, con María Magdalena entramos en los relatos de la resurrección, pero aquí
Ya esto no forma parte del Jesús histórico. Dice Piñero, bueno, una cosa es aceptar su aspecto de sanador, que él lo acepta, pero no aquello que desafía las leyes de la naturaleza, como es el hecho de la resurrección. Esto ya es cosa de teólogos, no es cosa de un filólogo ni de un historiador. Bien, él como mucho puede analizar, Piñero, las historias de la resurrección, bueno, pues para darnos cuenta un poco también incluso de las contradicciones que hay en ellas, ¿no? Pero no, tenemos que no se mete demasiado, dice, es que esto no es de mi competencia ya. En cuanto llegamos a la resurrección, el Jesús histórico ha acabado. Esto ya es teología, ¿no? Pero bien, María Magdalena aparece en las historias post-muerte, en la historia del sepulcro vacío, primeramente, luego las apariciones del resucitado, hay atestiguación múltiple, aparece en distintos evangelios, María Magdalena, en estas historias, pero como decimos hay muchas contradicciones entre los evangelios y los hechos de los apóstoles en todas estas historias de la resurrección, de las apariciones, del sepulcro vacío, etcétera, etcétera. Los discípulos de Maús, por un lado, la secuencia de acontecimientos es distinta según el evangelio, también en los hechos es distinta también que los evangelios, y bueno, ya en los apócrifos se va creando la leyenda. Bien, según Piñero es inverosímil que María Magdalena estuviese casada con Jesús. Él lo deja claro en su opinión. En mi opinión, son mucho más extrañas las referencias al discípulo amado en el Evangelio de Juan, que se le cita 6 veces y no se le nombra, no se revela su nombre, que las referencias a María Magdalena en los evangelios canónicos. Pero digamos que después se ha creado más leyenda a raíz, primeramente, de los apócrifos, con María Magdalena que con el discípulo amado. Claro, este discípulo amado que aparece, como digo, en el Evangelio de Juan, que ya decíamos en su momento, recuerda que era prenóstico, y esto es importante, muy simbólico. Fijaos, en la última cena, por ejemplo, aparece recostado cerca del pecho de Jesús. Este discípulo amado, imaginaos si hubiera sido María Magdalena la que aparece recostada cerca del pecho de Jesús en la última cena. Entonces ya sí que, claro, vamos a ver, tenía que ser amante de Jesús, tenía que ser su esposa, tenía que ser lo que sea, pero esto de que aparece recostada, imaginaos. Sin embargo, es el discípulo amado el que aparece recostado en el pecho de Jesús en el Evangelio de Juan durante la última cena, y sobre esto tampoco se ha sacado tanta punta, curiosamente. Luego es en los evangelios apócrifos, en el Evangelio de María Magdalena, en el Evangelio de Felipe, cuando ya se da a entender que María Magdalena era la discípula amada, la discípula predilecta, o incluso la amante o la mujer, la esposa de Jesús. Pero yo digo, ¿no será que estos evangelios apócrifos mezclan ambos conceptos, mezclan ambas personas, la de María Magdalena y el discípulo amado, para evadir una posible idea que, claro, es que leyendo literalmente el Evangelio de Juan, para evadir una posible idea de relación homosexual de Jesús? Que yo no creo que quisiera decir eso el Evangelio de Juan, en absoluto. Pero me puedo imaginar que en su momento, cuando se empiezan a redactar estos evangelios apócrifos, pues esto circulase después de haber leído el Evangelio de Juan, esto del discípulo amado y tal, vale. Bueno, no puede ser que haya este run. Esto es una teoría mía, sobre una relación homosexual de Jesús, con lo cual vamos a identificar a María Magdalena con el discípulo amado. Y es lo que hace. Es la discípula amada. A partir de estos evangelios apócrifos, el de María Magdalena, el de Felipe, es la discípula amada, la discípula preferida. Y, bueno, se entiende que hasta cierto punto, pues ya se va creando la leyenda de que su mujer, la madre de sus hijos, etcétera, etcétera. El origen, como digo, pues el Evangelio de Juan. Es un evangelio donde las mujeres tienen un papel muy importante, más importante que en los otros tres.
Es un evangelio que, según Piñero, estaría redactado por él llama la escuela de Éfeso, que eran unas gentes que, bueno, se consideraban receptores de un mensaje auténtico, especial de Jesús, un mensaje más oculto. Eran intérpretes, eran, como decimos, prenósticos. Los prenósticos, ¿no? Es decir, que se consideraban receptores de un mensaje más especial, más oculto de Jesús. Y todo esto esta simbología del discípulo amado tiene que ver con esto, pero yo en absoluto creo que se estuviera refiriendo a una relación homosexual de Jesús, pero como digo, posiblemente de este Evangelio de Juan, se derivase después en los apócrifos esta identificación de María Magdalena con el discípulo amado para crear a la discípula amada. Y esto es una teoría ya personal mía. Aquí me salto un poco a Piñero. ¿Era Jesús violento? Bueno, este es de los aspectos más polémicos del trabajo de Piñero, por lo que yo he visto que ha recibido más críticas. Pero lo cierto es que Piñero no dice que en ningún momento, por lo menos yo no he visto que Piñero diga que Jesús era violento. Lo que sí dice es que estaba rodeado de un contexto de violencia. Bien, para empezar a analizar esto hay que empezar por el episodio de la purificación del templo, o sea, por la expulsión de los mercaderes del templo. Es un suceso que tiene múltiple atestiguación, aparecen los 4 evangelios. Bien es cierto que tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas, en los 3 sinópticos, este suceso aparece en la semana de la pasión, mientras que en Juan es al principio de la vida pública. Bien, para analizar este suceso hay que ver en primer lugar en qué lugar se produce. Estamos hablando del Templo de Jerusalén, en la época después de los arreglos que había hecho en este segundo templo Herodes el Grande. Este segundo templo que después acaba siendo destruido años después de la vida de Jesús, concretamente en el 70 después de Cristo. Bien, el lugar donde se produce este episodio es el atrio de los gentiles, que era un rectángulo casi cuadrado, que medía 400 metros por 375, donde podrían caber aproximadamente entre 2.000 y 3.000 personas. Estamos hablando de la zona del mercado, donde se compraban los animales aptos para el sacrificio, que era el principal negocio con el que se enriquecían los gestores del templo, saduceos, y donde además se producía el paso de las vasijas para las ofrendas. Normalmente, al parecer, no era obligatorio entrar por ahí, al templo, por este atrio de los gentiles, pero la mayoría de la gente acortaba por esta zona para entrar al templo. Claro, es lo que es un mercado, los gritos, los regateos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, dice Piñero, es que esta acción de Jesús, en esta acción debió de estar protegido perfectamente por 10, 20 o 30 personas armadas. ¿Y por qué dice esto Piñero? Bueno, pues porque por un lado estaba la Torre Antonia, desde la que se controlaba el templo y se podía ver perfectamente este atrio de los gentiles, donde había una guarnición romana y además la propia policía del templo. Entonces, para organizar este jaleo, dice Piñero que tuvo que ser una acción rápida y además que Jesús tuvo que contar con protección de gente armada, porque si no hubiera sido imposible. Esta es la teoría de Piñero sobre el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. También dice, esto es muy importante, Jesús no quería abolir el templo, que esto ha habido comentaristas que han dicho esto. En absoluto, lo que quería era purificarlo, es muy distinto. Es decir, Jesús sí respetaba el templo de Jerusalén, tanto lo respetaba que quería purificarlo, que quería expulsar de allí a los mercaderes. No tiene nada que ver
con rechazar el templo, dice Piñero, es que se hubiera rechazado lo que significaba en la religión judía el templo de Jerusalén, pues no se hubiera molestado en ir allí a organizar este jaleo, en absoluto. Claro, dice Piñero, es que, bueno, Jesús era esencialmente pacífico, pero nos encontramos con episodios como este, de la expulsión de los mercaderes, o como este otro. Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es decir, dice Piñero, cada vez que hay un episodio claramente violento, Jesús da marcha atrás. Esto suele ser así, salvo el episodio de los mercaderes donde él parece el cabecilla. ¿Bien? Pero lo cierto es que Jesús tenía entre sus seguidores a gente armada, y aquí aparece evidente en este episodio del prendimiento en el huerto, ¿no? Mateo 10:34. Atención a esto. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Claro, a ver, luego los apologetas, bueno, pues son apologética, es la parte de la teología que se ocupa de demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo. Bueno, pues los apologetas pueden interpretar esto de diferentes maneras. Siempre todo se puede interpretar de diferentes maneras, pero la literalidad del texto que os he leído es bastante potente. Jesús usaba un lenguaje bélico en algunas situaciones, un lenguaje violento en algunas situaciones. Esto queda muy evidentemente reflejado en este texto de Mateo 10:34. Lucas 22:36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Sigue, y dicen, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Concretamente, en el original en griego de este Evangelio de Lucas, dice ikanos, que se puede también traducir como suficiente. Esto de que le dicen, hay 2 espadas, Jesús dice, suficiente, ikanos. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, el capítulo pasado hablamos del reino de Dios y también incidíamos en que llegaría por voluntad de Dios, nunca por voluntad humana, ni tampoco provocado por una revuelta. Y si tenía que haber una revuelta que provocase la llegada del reino, tendría que ser una revuelta simbólica. ¿Y a qué se refiere Piñero con una revuelta simbólica? Bueno, en este punto hay que conocer a Gedeón. Gedeón era un juez de Israel que aparece en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, que en su momento junta un ejército de 32.000 hombres para enfrentarse a 135.000 madianitas. Y entonces Yahvé le dice a Gedeón que son demasiados, esos 32.000 son demasiados, que reduzca el ejército. Y Gedeón lo reduce hasta 10.000 hombres. Pero Yahvé le vuelve a decir, son demasiados. Y al final lo reduce a 300. Ojo lo similar que es esto con la historia de los 300 de las Termópilas. Con esos 300 gana la batalla. Y el mensaje de esta historia es, habéis ganado por la intervención divina, no por vosotros mismos. Yahvé quería que quedase claro
que iban a ganar esa batalla por la intervención divina. 300 le ganaron la batalla a 135.000. Si hubieran sido 32.000 contra 135.000 como iba a ser al principio, pues no hubiera quedado tan claro. Bien, entonces, digamos que es lo que puede significar el episodio de las espadas de Lucas. Señor, hay 2 espadas, suficiente. Con 2 espadas, suficiente. Cuanto menos capacidad bélica tengamos, más quedará claro que una posible revuelta va a ser, en todo caso, simbólica, para tener el favor de Dios y que llegue el reino. Pero no para provocarlo nosotros con esa revuelta, en absoluto. Claro, luego dice Piñero, el caso es que luego en los Hechos de los Apóstoles, el fariseo Gamaliel compara a los seguidores de Jesús con los de Teudas o con los de Judas el Galileo, que fueron 2 revueltas armadas fracasadas, pero no con los de Gedeón o Gedeón. Yo es que lo he escuchado de las 2 maneras, tanto Gedeón como Gedeón. La cito a las 2. Bueno, le compara con los de Judas el Galileo o los de Teudas, no con los de Gedeón, que es una revuelta bíblica recogida en las Escrituras, apoyada por Yahvé, no con una revuelta de creyentes, una revuelta casi simbólica, no. Como quizá podría tener en la cabeza Jesús. No los compara este Gamaliel con esto, sino con 2 revueltas recientes, la de Judas el Galileo, concretamente en el 6 después de Cristo. La cronología de Teudas es más problemática, pero también reciente para aquella época. Es significativo. Gamaliel compara a los seguidores de Jesús con 2 revueltas armadas fracasadas, pero 2 revueltas armadas auténticas, no simbólicas. Insiste Piñero, Jesús no parece que fuese una persona violenta, pero sí que vivía en un ambiente bélico, no solo entre sus seguidores, sino también todo lo que rodeaba el momento histórico concreto de Israel, el Israel que él vivió. Santiago y Juan, Santiago el mayor y Juan, 2 hermanos, 2 de los apóstoles, a los que el mismo Jesús, en Marcos 3:17, los llamó Boanerges, los hijos del trueno. Estos eran los hijos del Zebedeo, estos 2 hermanos, Santiago el mayor y Juan, y él les llama los hijos del trueno, Boanerges. ¿Por qué hijos del trueno? Dice Piñero, bueno, esto lo vamos a ver después, por ejemplo, y de este episodio hablamos en el anterior capítulo, cuando hablamos de los samaritanos. Están atravesando Samaria y le dicen, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para destruir a esta gente? Esto venía a cuento de un suceso del profeta Elías y tal igual. Bueno, Jesús les reprende, esto está en Lucas 9:51, Jesús les reprende, pero digamos que estos 2 hijos del trueno eran guerreros también, eran bastante agresivos. Esto se deduce de este Lucas 9:51, de cuando están atravesando la tierra de los samaritanos, y le dicen a Jesús que si quiere que manden, que caiga fuego del cielo para destruir aquello, porque no les están atendiendo, no les están ayudando. Por cierto, esto, claro, me he dado cuenta que hay mucho, y en un comentario, en la cajita de comentarios en uno de los episodios, un usuario lo reflejaba. Hay mucha confusión con los Santiagos, ¿no? Claro, estamos hablando de que hay 2 apóstoles llamados Santiago y además luego el hermano de Jesús, que también se llamaba Santiago. Santiago el mayor, que es este del que estamos hablando, hijo del Zebedeo, hermano de Juan. Santiago el menor, que es hijo de Alfeo. Estos 2 son apóstoles, y luego está Santiago, hermano de Jesús,
el que se suele llamar Santiago el Justo. También hay cierta confusión porque a veces a estos Santiago se les llama Jacobos. Bueno, de hecho, es que este es el nombre original, Jacobo, que viene de Jacob, ¿no? Este nombre judío, pues ha pasado en español a ser sinónimo de Santiago. ¿Por qué? Bueno, pues el proceso, para que os hagáis una idea, es que de San Jacobo, Sanctus Jacobus, San Jacobo, se pasa a Santiago. De Sanctus Jacobus a Santiago. Entonces, de Jacobo pasa a Santiago. Pero estamos hablando, o sea, cuando veáis que se habla, porque hay traducciones en los que, del Nuevo Testamento en los que se habla de Jacobo, en otros se habla de Santiago, es el mismo nombre. Es el mismo nombre. ¿De acuerdo? Y bueno, para que quede claro, la tumba del apóstol que hay en Santiago de Compostela es supuestamente de Santiago el Mayor, este del que hemos hablado ahora, uno de los hermanos hijos del trueno, uno de los Boanerges. Otra frase que cita Piñero para hablar de este ambiente violento que rodeaba a Jesús. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 25. Pero también dice Piñero, es que posiblemente él preveía su propia muerte. De esto hablaremos cuando hablemos de la pasión, pero quedaos con esto, él preveía hasta cierto punto su propia muerte. Bien. Más sobre el ambiente violento. En Juan 6, 14, 15, la multiplicación de los panes y los peces. Estamos en el lago Tiberíades. Jesús en un momento dado se retira. Se retira porque no quería que le hicieran rey en ese momento, ¿verdad? Y montaran una revuelta. Es decir, parece que esto de las revueltas estaba, en cualquier momento podía surgir, ¿no? Hasta el punto de que cuando la ve venir, Jesús se va. No. No, por mi causa no montéis ahora una revuelta. En Marcos 14:2, los sacerdotes y los escribas buscaban prenderle y matarle. Están, organizando lo que pues alguna trampa para prenderle y para matarle. Pero dicen, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La fiesta está hablando de la Pascua y va a ser 2 días después. ¿Bien? Y dicen los sacerdotes y los escribas, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, que el alboroto podía surgir en cualquier momento. Era una situación explosiva la que se vivía posiblemente en aquel momento en Judea y en Jerusalén. Barrabás. ¿Por qué estaba Barrabás en la cárcel? Bueno, pues en Lucas dice que estaba preso por un homicidio y por provocar sedición en la ciudad. Por un homicidio y por provocar sedición en la ciudad. Y en Marcos dice que estaba preso con otros compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. Bueno, resumiendo, lo que viene a decir Piñero es que Jesús, que era básicamente una persona pacífica, podía tener en la cabeza incluso una revuelta simbólica, tipo la de Gedeón, digamos, pero que estaba rodeado por gente violenta, tanto sus propios discípulos como todo el ambiente que rodeaba a la Judea de la época. Y claro, esto le influye. También influye en su manera de hablar, en su manera de expresar ciertos conceptos, este lenguaje teñido por el ambiente violento de la época, el ambiente bélico de la época. Esto es lo que llama Piñero el entorno violento de Jesús, pero no quiere decir que él diga que Jesús era violento, salvo quizá en ese episodio de la purificación del templo, ¿no? De la expulsión de los mercaderes. Pero digamos que él no
cada vez que, aparte de este episodio, cada vez que se va a producir una situación peligrosa, una situación violenta, él da marcha atrás. Lo hemos visto en este momento de la multiplicación de los panes y los peces. Él se retira para que no se organice una revuelta. Lo vemos en el prendimiento. Pero bueno, a esto se refiere Piñero con lo del entorno violento de Jesús. Él ha sido bastante criticado por esto, pero la verdad es que creo que está bastante bien argumentado. Bueno, pues hasta aquí hoy. Comentadme en la cajita de comentarios todo lo que queráis, las dudas que tengáis sobre este tema, y ya vamos acercándonos al final. Para el próximo hay que tratar la Eucaristía y la Pasión y Muerte. A ver si cabe en un solo capítulo todo esto, que sea de menos de una hora. Confío en que sí, pero ya veremos a ver. Y nada más. Y si queréis apoyar este canal de una manera especial, económicamente, pues tenéis varias opciones. Una de ellas es la membresía. En la pestañita que dice unirme, bueno, pues ahí tenéis una membresía que he llamado Alter Mecenas, que, bueno, se puede apoyar al canal haciéndose miembro por una cantidad de 1,99 euros al mes, euros o la moneda del país en el que vosotros estéis, el equivalente a esta cantidad. También tenéis los Super Thanks, los llamados Super Thanks, que bueno, son en esta pestañita que veis que dice gracias, sería poner un comentario destacado en la cajita de comentarios, dando además una donación o incluso la cuenta de PayPal, que siempre dejo en la descripción del vídeo. Me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.